Cristina Perales Franco. Es doctora en educación por el Institute of Education de la University College London, maestra en ciencias sociales por Flaxo, México, y licenciada en ciencias de la educación por el ITESO. Es académica de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación en la Universidad Iberoamericana. Ha sido docente en la UCL, el ITESO, el ICIA y la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado con la SEP en el diseño de materiales de formación cívica y ética. Pertenece al SNI como candidata, al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, a la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar y a la Comparative and International Education Society. Ella es Cristina Perales Franco. Todo tuyos. Gracias. A ver, vamos. ¿Sí me escuchan con el micrófono? Creo que sí, ¿verdad? Perfecto. Ay, buen día a todos y a todas. Me da mucha emoción estar por aquí. Agradezco mucho la invitación de la Fundación SM para permitirme compartir mi experiencia de más de 20 años. A lo que le falta la biografía es que yo fui profe también de secundaria por 8 años. Entonces, para mí es un honor grandísimo venir a compartir estas reflexiones y también por la conexión que hay personal con la editorial SM, sobre todo con su colección del barco de vapor, que ahorita voy a platicar un poquito más al respecto. Pero en general vamos a trabajar ahora con las posibilidades y las formas de trabajo que se abren cuando nos situamos en el paradigma o en la perspectiva del cuidado. Vamos a ver si esto jala. Muy bien. En teoría sí. Va. Entonces, estos son los temas que voy a estar trabajando el día de hoy. Voy a hablar un poquito de cuál es el rol social de la educación o cómo se ha entendido este cuestionamiento de si vale la pena insertar a los estudiantes en la sociedad. Voy a hablar cómo podemos pensar la convivencia para el cuidado de la dignidad, luego cómo el cuidado se vuelve una práctica escolar y luego voy a hablar un poquito de los espacios seguros para la incomodidad. Entonces, históricamente el rol social de la educación puede ser entendido en dos lógicas, ¿de acuerdo? La escuela sirve para inculcar en el estudiantado los conocimientos necesarios para insertarse en la sociedad y la escuela sirve para diferenciar a las personas, para saber qué posición van a ocupar en esta sociedad, ¿no? Entonces aquí tenemos esta ilustración maravillosa de Francesco Tonucci, que es un pedagogo italiano, que nos habla de esta idea como de la escuela como productora de individuos necesarios para esa sociedad, ¿de acuerdo? Como fábrica. Entonces, estos roles han sido sumamente debatidos porque, pues, en primera, ¿sabemos cuáles son los conocimientos necesarios para insertarse a la sociedad? Hablamos de conocimientos, hablamos de actitudes, de habilidades, de competencias, de aprendizajes fundamentales, de a qué hablamos, ¿no? Y también, sobre todo, si la escuela es un buen indicador de quiénes vamos a ser posteriormente. Y en mi caso, con las cosas que yo estudio, si los mecanismos que tiene la escuela son justos para hablar de esta diferenciación o si en realidad reproducen como estructuras que ya están, ¿no? Entonces, además de estos cuestionamientos que se abordan desde muchas disciplinas, desde la práctica misma, etcétera, yo ahorita quiero hablar de uno en particular que me importa mucho y es esta idea de inculcar en la sociedad. Esto es lo que necesitamos, o sea, necesitamos inculcar a los conocimientos necesarios para que los estudiantes se inserten en la sociedad, ¿no? Esta idea de insertarse en la sociedad tiene varias problemáticas. Uno es que no estamos seguros si sabemos cuáles son los conocimientos necesarios, sobre todo con este mundo tan cambiante, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Es justo lo que hacemos en las escuelas, etcétera? Pero sobre todo, esta idea de queremos insertarlos a esta sociedad, o sea, queremos que sean parte de esta sociedad y los estudiantes y las estudiantes no son parte ya de esta sociedad. Entonces, ¿cómo vamos cambiando estas articulaciones y vamos pensando en términos mucho más amplios de transformación social? Si yo hablo con ustedes de las preocupaciones que tienen como docentes, o quizá haya muchos de ustedes que sean directivos o directivas aquí,
me van a hablar que están preocupados por las situaciones particulares de las escuelas, ¿no? Entonces oímos las preguntas que se le hacían a la conferencista anterior, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con los padres de familia, cuáles son las cosas básicas que tenemos que trabajar. Y entonces ustedes me van a decir que están preocupados por las situaciones de su escuela, pero esas situaciones de la escuela están nutridas y a su vez nutren preocupaciones sociales mucho más amplias. En México y América Latina, situaciones como la desigualdad, la violencia, la pobreza, la discriminación, la apatía, el cambio de las estructuras sociales, atraviesan la vida de las comunidades, escuelas, familias y personas. Y confrontan la idea de que a los estudiantes hay que insertarlos a la sociedad como fin de lo que hacemos. Una sociedad que, como les señalaba, es cambiante y demanda a las escuelas respuestas que todavía no tenemos bien construidas. Una de las formas en que las personas que enseñan e investigan la educación hemos construido para responder a estas demandas y estas necesidades en términos de justicia social y educativa se encuentra en abordar la convivencia como forma de crear comunidades escolares diferentes a partir de ejes basados en la construcción de paz, en la inclusión, en la equidad y en la participación. Es decir, trabajar pedagógicamente con las relaciones que suceden en las escuelas como forma de construir nuevas sociedades. La convivencia entonces se mueve de una posición instrumental que hemos tenido, por ejemplo, necesitamos reducir la violencia para aprender matemáticas, necesitamos empatizar por el profesor para poder trabajar lectoescritura, a que las relaciones, y un tipo de relaciones positivas, podríamos llamarle así, convivenciales, pacíficas, se vuelvan parte del fin de lo que realizamos como escuelas. En esta noción de convivencia, el cuidado se vuelve un nuevo paradigma. Porque es una forma diferente de establecer relaciones porque se opone a las nociones de explotación y de dominación. De posicionarnos a nosotros únicamente como recursos para la producción. Y se centra en la necesidad de mantener procesos de reproducción de la vida. Como lo trabajan personas, como bien nos decía Claudia, como Leonardo Boff, como Bernardo Toro, como Raquel Gutiérrez, por ejemplo. Y en esta noción de cuidado se sitúa la perspectiva o la noción de dignidad, entendida como la valía de todas las personas solo por el hecho de ser seres humanos y el respeto que esto genera. Esta valía puede verse, por ejemplo, en las escuelas, en el ejercicio de los derechos humanos, que se ponen en práctica en las escuelas, como el derecho a la educación, el derecho a la identidad, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la participación. Y a su vez, las escuelas debieran preparar para un ejercicio mucho más amplio de estos derechos a nivel social y planetario, estableciéndose las escuelas como potencializadoras o multiplicadoras de esta dignidad. El cuidado pone al centro esta dignidad y la vuelve relacional, entendiendo nuestra estrecha conexión entre seres humanos y, por supuesto, como el ambiente. Ojo, esta noción de cuidado no significa que no importen los objetivos curriculares y tampoco significa ser poco exigentes con nuestros estudiantes o buscar que siempre estén tranquilos o buscar que siempre estén felices. No significa eso porque reconoce que es necesario preparar a un estudiantado que sea capaz de transformar su realidad para cuidar su dignidad y la dignidad de los otros y de las otras. En una bellísima tesis doctoral de la Universidad Veracruzana sobre el proyecto CARE, Itzel Cabrera recupera un diálogo con Yoltzi Nava, quien es hablante del náhuatl y traductora. Y ellas hablan de cómo en el cuidado en náhuatl tiene dos acepciones, por lo menos en la Huasteca veracruzana. Una es este cuidado como prevención del peligro, ¿no? Cómo queremos reducir los peligros de nuestros estudiantes, de nosotros mismos, por ejemplo. Pero el otro significa echar popó, o sea, abonar, ¿de acuerdo? Entonces, esta idea del abono está muy ligado al tipo de cuidado que queremos. Es abonar, dar lo necesario para que crezca la planta y los seres humanos. Generalmente nos hemos acostumbrado a que el cuidado
se relacione con la minimización del riesgo, especialmente después de la pandemia. Sin embargo, es fundamental reconocer que cuidar significa también abonar y guiar el desarrollo. En todas las escuelas hay prácticas de cuidado. ¿Me pueden levantar aquí la mano quienes cuidan en sus escuelas? En todas las escuelas hay prácticas de cuidado. Prestarse los útiles, reírse empáticamente del chiste del otro, trabajar colaborativamente, defenderse frente a las injusticias, negarse a hacer algo que no se comprende o no se quiere trabajar, realizar adaptaciones curriculares. Todas esas son prácticas de cuidado, ¿de acuerdo? Sin embargo, estas prácticas en las escuelas suelen ser poco identificadas, reflexionadas, articuladas, incentivadas por los colectivos docentes y escolares, porque generalmente nos gana la burocracia y nos gana los problemas que tenemos del día a día, ¿de acuerdo? Entonces, no realizamos generalmente, sistemáticamente, una labor de cuidado que busque proteger la dignidad de las personas que formamos esa comunidad. Entonces, sensibilizarnos sobre la importancia del cuidado no es suficiente. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que cuidar es importante, ¿no? O por lo menos después de la excelente conferencia inicial, sabemos que es relevantísimo para proteger la vida, ¿no? Pero no es suficiente. En un libro que coordinamos Cecilia Fierro y yo, que justo recoge experiencias de pandemia de colectivos docentes latinoamericanos, vemos que la pandemia, aún con toda la crisis, las problemáticas, las pérdidas, el duelo que generó, también estas crisis permitieron aperturas para realizar cosas muy interesantes en términos de oportunidades para reflexionar, resignificar y reconstruir lo escolar y lo educativo. Por ejemplo, la imposibilidad de asistir a instituciones escolares evidenció la importancia de estos espacios en las comunidades, destacando no solo su labor curricular, pero su labor de nutrición, de bienestar, de atención. Otra idea, docentes y directivos revaloraron el rol de las familias al tener ellos como docentes mismos que ser familia y docentes. Otra, los contenidos curriculares fueron cuestionados y puestos en balanza con otros aprendizajes fundamentales en la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y finalmente, colectivos docentes tomaron decisiones autónomas de qué hacer para poder mantener el vínculo y la relación con sus estudiantes, ¿sí? Entonces, esa sensibilización es fundamental, es valiosísima. Sin embargo, regresamos a las escuelas y regresamos a la normalidad, ¿de acuerdo? Se trabajó como regreso a la normalidad y el cuidado se centró en evitar los contagios, sin mayor posibilidad en muchos casos de recuperar lo aprendido, de abonarnos como comunidad para poder transformar estas situaciones. Entonces, ¿cómo le hacemos para cuidarnos con vínculo con la transformación social para la dignidad? Entonces, voy a recuperar algunas ideas de Sara Mota y Ana Bennett de 2018 en esta lógica, sobre todo sus tres planteamientos centrales. Ellas son autoras australianas que trabajan en la educación superior, pero sobre todo en el proceso de cómo involucramos a poblaciones que no están en educación superior y que tienen que ser incluidas, ¿no? Entonces, a partir de la reflexión sobre su trabajo, lo que ellas hacen es proponer tres formas de entender el cuidado que a mí me parecen sumamente valiosas. La primera es entender el cuidado como reconocimiento. Entonces, este se basa en identificar las características particulares de las personas, pero desde una visión de justicia social y educativa, estas características particulares se ven colectivamente como fortalezas, no como debilidades. Entonces, se rompe colectivamente esta noción de déficit con la que muchas veces trabajamos en las escuelas. Es decir, la diversidad no tendría que ser algo malo, ni siquiera tendría que ser algo que nos cause angustia. Somos todas y todos diversos en esa lógica. Aquí quiero traer a colación uno de los aprendizajes más valiosos que tengo de mi mamá, Cristina Franco, que además es una docente maravillosa. Y ella lo que plantea en su práctica es que con las personas hay que trabajar desde sus potencialidades y desde sus posibilidades,
no desde sus limitaciones. Si nosotros empezamos por este chiquito, sus papás no le interesan, no sabe comportarse, no tiene motivación, no puede aprender de manera regular, o lo que debiera ser, las familias debieran participar así, ¿no? De entrada, situamos a nuestro estudiantado y a nuestras familias en una posición inferior, limitada en términos de recursos, que cuesta mucho trabajo vencer. O sea, que sea ese nuestro punto de partida, lo que no se puede hacer, no significa reconocer esta diversidad como fortaleza. Así, cuidar en este sentido del reconocimiento significa proteger esas fortalezas que trae la diversidad y sentarlas como base de la transformación. La segunda es la idea de entender el cuidado como una relación dialógica. Y pongo esta imagen que la ven ahí, ¿no? Que no sé si recuerden, es una imagen famosa del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, donde está una chica negra enfrente a la policía y la policía se detiene frente a su postura corporal, ¿no? Entonces, esta idea de relación dialógica es importante porque al cuidar, ser cuidadoso, ser cuidado, no es estático, sino que depende del contexto que se mira y siempre moviliza el poder. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra posición frente al cuidado se va moviendo en las interacciones que nosotros tenemos y no se ve igual cómo cuidamos a un grupo y cómo cuidamos a la siguiente generación. Tiene consideraciones diferentes a partir del reconocimiento de las características particulares de las personas. Este poder puede ser un poder centrado en limitar el riesgo o la incomodidad, como voy a hablar después, porque nosotros sabemos más como docentes, es nuestra responsabilidad, es nuestra autoridad. Pero el poder desde esta lógica de justicia y desde la dignidad debiera sobre todo ser un poder para abonar, para facilitar decisiones autónomas y solidarias. Significa una ética rigurosa de mirarnos, reconocernos y buscar trabajar juntos en situaciones particulares y cambiantes. Es poder con y no poder sobre. La tercera es la idea de cuidado como práctica afectiva y acuerpada. Aquí entra, por supuesto, lo relacionado con la importancia de la perspectiva socioemocional que se trabajará en diferentes espacios en este foro. Pero se explica también con la importancia de reconocer el involucramiento del cuerpo en este proceso. Como estas nociones de pedagogía del cuidado están articuladas por perspectivas feministas, se reconoce al cuerpo no solo como instrumento que produce, sino que es una forma de habitarnos y de construir comunidad. Se valora entonces las maneras en que el cuerpo es afectivo y construye realidades. Esto puede ser problemático en sociedades como las nuestras, cuando también hemos reconocido que los cuerpos son fuentes de inseguridad, o de temor o de violencia. En muchos contextos se les piden a los docentes que no sean afectivos con sus estudiantes y que se limite, por ejemplo, el contacto físico, lo cual en muchos casos a nosotros como docentes nos genera temor y nos limita en las posibilidades que tenemos de interactuar con nuestros estudiantes. Si bien yo que trabajo violencias, por ejemplo, entiendo la base de estas medidas, creo que evita entender que el cuidado es una experiencia corporal. Y entonces, creo que más bien tenemos que centrarnos en entender y en reconstruir cómo son los afectos desde el respeto a la dignidad del otro o de la otra. Un primer paso, por ejemplo, es tomar conciencia de nuestros lenguajes no verbales. Cómo nos paramos frente al grupo, cómo miramos a los estudiantes que tienen más problemáticas o que consideramos más conflictivos, cómo ocupamos el espacio o dejamos que los estudiantes lo ocupan, ¿no? Estos aspectos son cotidianos y son centrales para entender el cuidado desde esta lógica afectiva y acuerpada. Cuidarnos desde estas perspectivas genera un sentido de pertenencia comunitaria y nos sitúa en una relación convivencial. Esta bella imagen de Liniers, que es un caricaturista argentino, es muy bella porque si se fijan los duendes están protegiéndose los unos a los otros con sus paraguas y no están cada quien con su paraguas, ¿no? Entonces, al cuidarnos colectivamente, construimos una experiencia compartida que nos solidariza y nos ayuda a buscar soluciones creativas para atender problemáticas que encontramos en nuestras comunidades escolares. Ya casi para cerrar, quiero dejar una última idea.
Trabajar desde una lógica de cambio no es un proceso tan sencillo y no necesariamente se siente cómodo. El conflicto y la incomodidad son partes fundamentales de los procesos de transformación. Estar en escuelas que cuidan significa que abrimos espacios seguros para habitar esa incomodidad, que nos permite leer críticamente nuestras realidades y buscar alternativas más de fondo. Algunas de las respuestas que damos en los colectivos docentes frente a los conflictos en realidad son respuestas para zafarnos de esa incomodidad. En parte porque nos encontramos comúnmente en situaciones de vulnerabilidad. La propuesta es sentar una base de cuidado que nos permite, por tanto, estar incómodos, sabiendo que solidariamente buscamos movernos hacia situaciones de mayor justicia y mayor dignidad. Aquí quiero retomar una experiencia personal ligada a esta idea del barco de vapor, ¿no? De la colección del barco de vapor de SM, que es que cuando yo estaba en cuarto de primaria murió mi hermana más chica. A mí me gustaba mucho la escuela, entonces era un espacio muy bueno para mí, pero no los recreos. Los recreos eran sumamente duros. Entonces, yo no sé cómo, porque eso no me acuerdo, yo empecé a ir a la biblioteca escolar en los recreos. No era una práctica común, nadie iba, yo era la única niña que iba ahí, ¿no? Pero en ese momento, la maestra responsable, que en mi cabeza siempre era la bibliotecaria, Maru, que se llamaba, salía, comía su lonche y regresaba y se sentaba en el escritorio y me dejaba leer lo que yo quisiera, ¿no? Entonces yo me eché todo el barco de vapor de los 80s, pues ya hay muchas más lógicas. Pero en ese sentido, mi incomodidad en ese espacio seguro de la biblioteca pudo ser trabajada a través de las múltiples historias que se presentaban en el libro. Entonces, había un reconocimiento de mis condiciones particulares, ¿sí? Se abría el espacio para que esas condiciones fueran una fortaleza y estaba la presencia acuerpada de la maestra que me acompañaba. No me decía nada, no hablábamos de nada. No me acuerdo ni siquiera de habernos abrazado, pero su presencia justificaba el que yo estuviera ahí y ese espacio poco a poco se fue hacia un espacio colectivo. Yo finalmente volví a jugar a los recreos y regresaba de vez en cuando a ese espacio escolar que se había vuelto parte de la comunidad, ¿no? Entonces, esa posibilidad y esa apertura de cuidado existe en las escuelas. Vamos trabajándolas y trabajándolas y sistematizándolas y haciéndolas prácticas pedagógicas intencionadas. Entonces, con esta práctica he buscado compartir cómo el rol de la escuela de educar para que el estudiantado se inserte en la sociedad es profundamente cuestionado al darnos cuenta de la importancia que tienen los procesos de cuidado en la posibilidad de transformación. La gran mayoría ya tienen prácticas de cuidado, pero es importante potencializarlas entendiendo la educación como un espacio de cuidado. Para movernos en esa dirección, en esta plática he propuesto las ideas de Bennett y de Mota, donde hablamos de que el cuidado puede ser reconocimiento, puede ser práctica dialógica y puede ser práctica afectiva y acuerpada. Finalmente, quiero retomar que el cuidado desarrolla pertenencia a la comunidad y que el cuidado desde perspectivas transformativas abre esta noción de comunitaria para interrelacionarnos profundamente con el planeta. Aquí retomo algo de lo que escribimos Cecilia Ferro y yo en el libro señalado de Convivencia en tiempos de pandemia. Situar el paradigma del cuidado como base de la convivencia escolar desafía de fondo el quehacer de las instituciones educativas y convoca a reconocer las violencias que están enraizadas en nuestros modos habituales de proceder y que requieren ser desnormalizadas. De ahí la importancia de profundizar la formación socioafectiva e intelectual de los miembros de nuestra comunidad educativa sin perder el vínculo con el horizonte social, cultural y ambiental. Lo anterior convoca a poner en movimiento un tipo de procesos educativos que ofrezcan experiencias vitales para desarrollar un profundo sentido de empatía hacia las situaciones que enfrentan los otros y las otras como seres humanos, pero también para sentir en el corazón los males que aquejan la vida planetaria y el sufrimiento de los otros seres vivos no humanos, como vía para asumir un compromiso activo que sume esfuerzos alrededor de un pacto con la vida, como lo comparten otros autores como Guerrero, por ejemplo, en su texto. Estos son procesos donde tenga cabida la ternura, el reconocimiento, la diversidad, la solidaridad
y la creación de futuros comunes y esperanzadores. El posicionamiento sobre convivencia escolar desde un paradigma del cuidado supone en última instancia resignificar de manera profunda el derecho al aprendizaje y conlleva un replanteamiento de la manera de entender y vivir en el quehacer escolar. Ya con esto yo cierro y estoy a sus órdenes. ¿Me quedo aquí? Muchísimas gracias, Cristina. Ahora sí te voy a invitar también a que te sientes tú, porque han Súper. llegado unas preguntas muy interesantes, la verdad. Les quiero agradecer porque están todos muy atentos y muy Casi me caí. queriendo saber cosas. Mira nada más esta de José Luis Anguiano, dice, ¿una sociedad problemática puede tener una escuela no problemática? ¿Este no es un binomio viciado? ¿Que se puede explicar algo o saber tu opinión? Sí, con mucho gusto. Yo creo que la idea de los problemas de la escuela está extremadamente relacionado con esta idea de que la escuela es reflejo de la sociedad. Y sí, yo creo que la escuela es reflejo de la sociedad, pero no solo es reflejo de la sociedad. Entonces, la escuela tiene la posibilidad súper esperanzadora de plantear modelos de cómo nos relacionamos intencionados y diferentes. Y sí tenemos experiencias de maneras de relacionarnos diferentes en las escuelas que también tienen impactos sociales. Entonces, sí, ciertamente este es el binomio de partida, pero no es una dicotomía que es insuperable, ¿no? Y hay ejemplos de sobra, ¿no? Yo recuerdo, sin ir más lejos, las bibliotecas de Colombia, cómo se convirtieron en esos oasis donde los chavos un poco se alejaban de otras cosas. Esta es de María José, dice, desde el paradigma del cuidado, en tu perspectiva, ¿cómo se debería de traducir esto a la inclusión educativa y específicamente cómo se deberían de reconocer las características particulares de todos desde la dignidad? Que esto también se junta con otra pregunta que había antes sobre las personas con autismo, por poner un ejemplo. ¿Cómo aterrizamos esto a las prácticas cotidianas de exclusión de las personas con condiciones, por ejemplo, del neurodesarrollo? Claro, yo creo que esta es una pregunta fundamental y que ahí quiero posicionarme. Yo entiendo la inclusión como la respuesta sistemática a la diversidad de todos y de todas. Entonces, en este reconocimiento de personas con cuestiones con discapacidad o con neurodesarrollos atípicos, ¿no? Son parte de ese todo. Y entonces, en esa idea de inclusión tenemos que focalizarnos en términos de potencialidades y posibilidades, como etos de la escuela, no como algo extra que se hace. Entonces, la posibilidad y la potencialidad de desarrollo de un chiquito con autismo, por ejemplo, es su posibilidad y la escuela necesita adaptarse a esas posibilidades. Pero eso significa que la escuela como institución tiene que ser mucho menos rígida. Si estamos trabajando en procesos súper burocráticos, súper establecidos, con currículums extensísimos, cuesta mucho trabajo tener maniobra para movernos. Entonces, sí hay una atención directa al estudiantado en esta lógica de potencialidad y posibilidad, pero institucionalmente y por supuesto políticamente necesitan darse las condiciones para ese trabajo también. Interesante, sin duda. Aquí tienes una que pregunta Ana Gabriela Díaz Castillo. ¿Cuáles son las herramientas que recomiendas para cuidar a una generación con convivencias preferentemente automatizadas? A ver, yo creo que esa es una de las lógicas que tenemos que pensar en términos de cómo la tecnología se vuelve parte de la sociedad, pero no es la sociedad. Entonces, generar espacios de atención, de uso de las tecnologías recreativos son muy interesantes, pero también sabemos que los espacios de uso de las tecnologías recreativas generan circuitos de dopamina, generan circuitos de motivación, que está bien que trabajemos con esa lógica, pero no tiene que ser la única lógica con la que trabajamos con los estudiantes. Entonces, poder encontrar la significación de los otros espacios que no necesariamente utilizan las tecnologías de una forma, en términos de consumo, ¿no? Podemos pensar en tecnologías en términos de producción, o podemos pensar en espacios libres de tecnología para trabajar otras lógicas, ayuda mucho más a no demonizar las tecnologías, pero sí a utilizarlas críticamente en esa lógica. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Cristina Perales. Muchas gracias.